Buen día, me presento. Les habla Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón. Soy homónimo del general. A ustedes les llamará un poco la atención llevar el mismo nombre y apellido. El apellido familiar. Yo vengo de la familia de Mario Tomás Perón, Mario Tomasus Perón y Anna Hughes Mackenzie. Irlandesa ella, genovés él. Fueron los primeros en el año 1831 en llegar a la Argentina. De ahí tuvieron 7 hijos. Ahora nos vamos a referir en esta charla a 2 específicamente. Tomás Hilario Perón, Mario Tomás Perón, Tomás Mario Perón, el general Perón. Esa es una rama. La rama mía viene de Carlos Enrique Perón. De modo que ambos son primos hermanos. Mi abuelo y el general Perón eran primos hermanos, con una gran ascendencia y afectividad, ya que mi abuelo vivía en Buenos Aires y el general vino del sur, lo cual no tenía amigos acá, entonces afianzó mucho más la amistad. Esto a modo de presentación para que sepan con quién están hablando, lógicamente. Porque si no, llevar el nombre y cómo es esto y se preguntarán. Pero lo que me convoca el día de hoy a hacer esta charla es porque hoy conmemoramos el Día de la Resistencia Peronista. La resistencia peronista. Que para los viejos veteranos peronistas, los dirigentes que ya tenemos unos años de lucha, es muy importante, demasiado importante, y quiero trasladar esa importancia a los jóvenes que nos estén escuchando, para que sepan cómo fue que se gestó esa resistencia peronista, qué hizo esa resistencia peronista, hasta dónde pudo llegar, cuál fue la reacción del general Perón cuando se enteró de esa resistencia peronista. Arranquemos. Esto viene en el año 1956, más precisamente en el mes de junio de 1956, donde el general Valle, Juan José Valle, y el general Raúl Tanco, ambos amigos del general Perón, deciden darle forma orgánica a una resistencia que hasta ese momento era inorgánica. Pero lo deciden de una forma un poco apresurada, según las palabras del general Perón. Porque según lo define él después, que ya lo voy a ampliar, él consideró que hacía falta un poco más de planificación para determinada tarea. Ese 9 de junio de 1956, que también cayó en día martes como es hoy, miren la causalidad, por la noche es desbaratado ese intento de volver a la democracia, porque las ideas que tenía el general Valle, como las que tenía el general Raúl Tanco, eran que el gobierno de Aramburu volviera al sistema constitucional, llamara a elecciones, si consideraban que lo de Perón ya estaba desgastado y vetusto, llamaran a elecciones y de esa forma volver al sistema constitucional. Pero no estaban las intenciones de Aramburu, ni tampoco en las ambiciones del general Aramburu. ¿Por qué? ¿Qué quiero significar con esto de las ambiciones? El general Valle y el general Aramburu fueron compañeros de promoción en la Escuela Militar del Ejército. Y fueron más que compañeros de promoción, fueron compañeros de banco. Imagínense ustedes la relación tan estrecha y directa que tenían. Y vamos a profundizar más. Eran amigos al punto tal de que cuando se casaron, se iban de vacaciones a la costa, ambas parejas tenían una relación muy estrecha, muy estrecha. No era una relación simplemente de camaradas, era de amigos personales, muy fuerte. Al punto tal de que cuando se desbarata ese movimiento, el general Raúl Tanco
se escapa urgentemente, rápidamente al Uruguay, ahí salvó su vida. El general Valle no, el general Valle se esconde, se manda a guardar en la casa de unos amigos, en la calle Lavalle al 1521, Lavalle y Montevideo, ahí en pleno centro, en un segundo piso, con un gran balcón, que yo estuve ahí, en un gran balcón. La familia que lo acoge, que eran amigos obviamente, le pide que se rinda, porque si llegaban a encontrarlo ahí, seguramente iban a usar como pretexto el intento de escape y lo iban a fusilar o lo iban a matar. Entonces va el jefe de la familia a hablar con Manrique, el famoso Manrique, el que después creó el PAMI. Van a hablar con Manrique, que formaba parte de la Junta Fusiladora. Manrique se compromete a preservar la vida del general Valle siempre y cuando éste se entregue. Así lo hace el general Valle y se entrega. Y cuando se entrega, Aramburu da la orden de fusilamiento del general Valle y de otros tantos compañeros que estaban también, formaban parte del grupo, que algunos de ellos están con vida hoy en día. Juan Pajarito García, el compañero Julio Gessi, que fue el último ministro de Desarrollo Social en la época de Isabel, nombrado por Perón, en lugar de López Rega en el ministerio, y otros compañeros más que ahora no me vienen a la memoria, pero que también formaron parte de ese grupo. La decisión urgente de Aramburu es sacarse de encima a ese grupo subversivo desde la óptica de él, pero el subversivo había sido él, porque él había subvertido los valores constitucionales. Da la orden de fusilamiento, directamente, fusilamiento, como lo permite el Tribunal Militar. Aidora, la esposa del general Valle, va y le pide por favor, va a la Casa de Gobierno a pedirle por favor, en base a la amistad que tenían, que no lo fusilen, que lo condenen a cadena perpetua o algo, pero que no lo fusilen, que no llegue a la más extrema de las ejecuciones, ¿no? Que no llegue a ese punto. Pero el guardia de seguridad le dice que el general Aramburu estaba durmiendo, no lo podían despertar. Y se produce lamentablemente el fusilamiento a los 3 días, el día 12 de junio, hoy es 9, día 12, en la cárcel de Las Heras, junto con el fusilamiento de otros tantos compañeros en los basurales de José León Suárez, como también en unos basurales de Lanús en la provincia de Buenos Aires, en el cual también estuvo mi padre, que salvó la vida porque el balazo le pegó en el brazo, cayó, y después una vecina que estaba por los alrededores, con una carretilla, una simple carretilla, fue y levantó a los que estaban con vida, que eran 2 o 4, eran 4, que estaban con vida, los llevó a su casa y los hizo atender. Pero lo más interesante, que a partir de ese momento crucial, que conocemos como el inicio de la resistencia, su hija, la hija del general Valle, con 18 años de edad en ese momento, comienza, junto con otros compañeros que le acabo de nombrar, Norma Kennedy, Rearte y demás, comienzan lo que se conoce como la resistencia peronista, la famosa resistencia peronista, que hoy está conformada y reconocida como los dirigentes históricos del peronismo, como les nombré recién. Esos hombres que han vivido, han sufrido esa etapa tan dura, tan difícil, donde no se podían reunir, no se podía nombrar el apellido Perón, no se podía hablar de Perón. Siempre me contaba Susana, de la cual fuimos muy amigos, siempre muy amigos, hasta su muerte. Susana me contaba que se reunían en el Café Los 36 Billares,
porque disimulando que jugaban al billar se podían juntar 4, 5, 6 peronistas y poder hablar de aquellas viejas épocas, y siempre tratando de buscar la forma para traer al general Perón de vuelta a su tierra, ya que no solamente era una cuestión ideológica, sentimental, sino que era una cuestión material, porque esta gente, la fusiladora, estaban haciendo desastres con todos los logros que había alcanzado el general Perón, logros materiales y logros morales, por todos los beneficios que le había dado al trabajador. Y Susana Valle, por ejemplo, fue una mujer perseguida hasta el último de sus días, hasta el último de sus días, y sufrió los escarnios más grandes que se le puede hacer a un ser humano. Los más grandes, que ustedes no tienen ni idea, pero yo se los voy a relatar. Cuando Susana se casa y tiene familia por primera vez, esto fue en el año 1978, se va a atender en el Hospital Fernández, en Capital Federal, a la vuelta de la cárcel de Las Heras y Coronel Díaz, donde habían matado al padre. Va al Hospital Fernández a tener familia, en el año 78 les quiero recordar que también en una época militar, estaban los militares también. Hay algunos de los que me están viendo y escuchando dirán, bueno, ahí se empezó la grieta. Comparto, ahí se empezó la grieta, peronismo, antiperonismo, que llega hasta el día de hoy. Y va a seguir por siempre, porque el peronismo es una fuerza muy arraigada que tenemos los hombres que confiamos y creemos en Perón. Porque no solamente la doctrina es algo que la hemos leído, la hemos estudiado, en el caso mío personal, la he escuchado de parte del general Perón, de palabras del general Perón, al estar reunido con él, al explicarme, lo llevamos muy adentro esa doctrina. Vuelvo al tema anterior. A mi querida amiga y compañera que estás en el cielo y te recuerdo con cariño, Susana Valle, va a tener familia en el Hospital Fernández, es totalmente maltratada, muy vejada, a tal punto que cuando le internan, le ponen la picana eléctrica estando embarazada y a punto de parir, faltaban unos días, pero esas situaciones de las mujeres que suelen ir al médico antes, que con la picana eléctrica la hacen parir unas semanas antes de tiempo. Y tiene mellizos, 2 criaturas, pero sobre una cama metálica de morgue, se imaginan ustedes lo fría que es la cama, y al lado de esa cama metálica había otra cama metálica, donde al nacer los mellizos, uno nace muerto, y al otro le cortan el cordón umbilical y lo depositan sobre una fría cama metálica, la criatura recién nacida. Les estoy hablando del año 1978, gobierno de Videla. Y ella estaba esposada en la cama. No podía estirar sus brazos para levantar a su criatura de esa fría cama de morgue. Que también falleció esa criatura. También falleció. Fíjense hasta dónde la fusiladora había continuado. Porque siempre digo que las órdenes que da el poder internacional son lineales y no tienen calendario. Cuando una orden se da, se habrá de cumplir, no importa el tiempo que pase. Por eso, mis queridos compañeros jóvenes que están escuchando en este momento mi palabra, quiero que lo sepan, que esto continúa exactamente igual, exactamente igual. Les voy a poner un ejemplo, a un paréntesis, les voy a poner un ejemplo también claro, cómo se cumplen esas órdenes. Por eso estemos atentos y vigilantes a lo que está pasando hoy en día.
hoy en 2020. En el año 1952 el general Perón, ante un empréstito, como se llamaba en aquella época, que le habían ofrecido para supuestamente el Fondo Monetario, que recién se inauguraba, ayudar a los países emergentes, como éramos nosotros también en esa época, pero con una salida muy superior a los actuales países emergentes. Se le ofrecen el dinero y el general Perón lo rechaza. Pero no lo rechaza solamente diciendo no, gracias, muy amable, sino que Perón tenía la costumbre de convocar al pueblo argentino a la Plaza de Mayo y contarles al pueblo argentino lo que pasaba, toda la verdad de lo que pasaba y por qué las circunstancias posteriores eran también responsabilidad que asumía el pueblo. Entonces, en plena plaza pública, el general Perón dice: antes de recibir un empréstito, prefiero cortarme la mano, pero nunca firmaré un empréstito. El poder internacional le queda grabado eso. Ah, ¿te vas a cortar una mano antes de recibir un empréstito? Bueno, vamos a hacer algo para que de aquí en más los futuros presidentes de la Argentina tengan en claro que tendrían que cortarse las manos porque los empréstitos las van a firmar. Y así sucede en el año 87, que le son cortadas las manos al general Perón como emblemático o emblemática respuesta de los poderes internacionales. Esa orden fue en respuesta a lo que decía Winston Churchill en el Reino Unido. Cuando escuchó que Perón dijo esas palabras, dijo: te será cumplido tu pedido. Y en el 87 le fueron cortadas las manos. Redondeando un poco este tema y volviendo al tema de la resistencia, siguieron resistiendo, y no solo resistiendo en forma armada, porque ya también Susana Valle le empezó a dar un poco de orgánica a esa resistencia. ¿Qué significa orgánica? Significa que empezó a reunir compañeros, armó diferentes grupos, fue integrante e ideóloga del FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas. También colaboró ideológicamente en el inicio con el armado del grupo que se conoce actualmente como Montoneros. Había que traer a Perón a toda costa, a toda costa. Y Susana fue una gran ideóloga de todos estos movimientos, junto con Omar El Cadre, con Campolongo, con Stapansensi, Manzanita y otros grupos también. Eran muchos los compañeros y en todo el país, en cada provincia, que lógicamente querían la vuelta del general Perón. Que el general Perón, por otra parte, no lo estaba pasando nada bien, ni lo ideológico, o sea, en lo psíquico, en la psicología de él, ni tampoco en lo económico. Que la resistencia peronista fue resistencia en serio, no era de palabra, no era una forma de idear y de divagar, sino que la resistencia era concreta, pragmática, se llevaba adelante, todo para traer al general, todo para que el general pudiera volver a su patria querida y llevar adelante nuevamente esas consignas con las que él nos enseñó y nos sigue trasladando. Hoy en día hay muchos compañeros, gracias a Dios, muchos compañeros que siguen esa línea directriz basada en la de General Perón con su doctrina. Que ahora les voy a explicar, la doctrina no solamente sirve para la política, sino también para la vida personal. Entre esos compañeros se encuentran Guillermo Moreno, Santiago Junio, Julio De Vido, los Moyano y muchos más que no recuerdo, y los que le nombré recién, que están con vida también.
¿Por qué? Porque tenemos la doctrina metida en el alma, en lo más profundo de nuestros corazones. No nos van a poder hacer cambiar de idea, porque el peronismo no cambia de idea. Lleva las banderas de Vita y Perón. Y nosotros lo sentimos así. La tenemos adentro. Y nuestro trabajo actualmente consiste en revivir esa doctrina en los jóvenes, para que los jóvenes entiendan. Cuando les digo que la doctrina sirve para la vida personal, no solamente para la vida política, es porque la doctrina peronista debe ser comprendida, no estudiada de memoria. Es algo que el compañero lo debe comprender, lo debe entender. Les pido que lean, que no estudien de memoria porque no se repiten las cosas. Eso hay que comprenderlo. Las escuelas de formación política, que en pocos días más larga el compañero Moreno una de ellas, es para que el compañero joven entienda y comprenda. En breve resumen trataré de explicar qué es la doctrina peronista y por qué es importante. Imagínense ustedes una pirámide como las de Egipto, donde en la cabeza está el conductor, en el medio están los brazos auxiliares de la conducción y abajo está la masa. Doctrinariamente, ese eje sirve, que es la doctrina el eje, sirve para amalgamar la planificación y la organización, porque lo único que nos da futuro y vence al tiempo es la organización. Y como ejemplo de que la organización vence al tiempo, es que hoy, año 2020, seguimos siendo tan peronistas como en aquellas viejas épocas y reconocemos en el día de hoy al general Juan José Valle como uno de nuestros mártires de nuestra revolución peronista. En las próximas charlas ampliaremos y las preguntas que tengan responderemos, porque la hemos vivido junto con el general Perón y yo lo he escuchado de palabra del general, lo que les estoy comentando y lo que les voy a ampliar. Les agradezco el tiempo, les mando un fuerte abrazo peronista y siempre estaremos juntos y de pie para la lucha y la resistencia ideológica de lo que es nuestra doctrina peronista. Que tengan un excelente día y feliz 9 de junio para los peronistas, que es un día especial. Gracias.